Buenas noches, bienvenidos nuevamente a La Letra Colorada. Hoy día vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos: la transportación, los vehículos, la movilidad, el carro que tenemos o que queremos comprar. Vamos a conversar con el presidente de Inducorp sobre la importancia que tiene, las proyecciones que hay, tanto en el desarrollo tecnológico como en el mercado. A continuación, el contexto noticioso del programa de esta noche. El presidente Trump continúa ejecutando su diseño de una nueva política exterior de Estados Unidos de América. Ha logrado que tanto Canadá, México y Panamá accedan a sus pedidos para suspender la fijación de aranceles en el caso de México y Canadá y revisar las políticas de la operación del canal en el caso de Panamá. Este es un tema muy importante que va marcando una tónica muy fuerte de negociaciones muy duras por parte de Estados Unidos en sus relaciones internacionales. Las acciones de control migratorio y deportaciones han continuado agresivamente y llegaron los primeros detenidos a Guantánamo. Cuando nos referimos a las deportaciones, son las deportaciones que están poniéndose en práctica desde que Donald Trump llegó al poder el 20 de enero. Con esto Trump está marcando que, como dicen los americanos, he walk his talk. No es demagogia, es acción. Y esta acción va ejerciendo los controles que tiene que ejercer en Estados Unidos y sus políticas migratorias. En esta línea de ideas también se firmó un acuerdo con El Salvador para poder encarcelar en ese país a los deportados sentenciados por crímenes. Igualmente siguen llegando a distintos países aviones con sus ciudadanos deportados. En este sentido hay que distinguir el acuerdo con El Salvador con respecto de llevar a ese país a criminales sentenciados, pero por una tipificación grave, es decir, terrorismo, miembros del Tren de Aragua y de otros grupos terroristas. La deportación bien a los otros países se refiere a indocumentados que han vivido de manera no oficial en ese país y que hasta ahora su política migratoria no había sido tan tajante como se ha visto en los últimos días. Acá sorprende la disposición del presidente Bukele a convertir en El Salvador en una cárcel de estos peligrosos delincuentes. Mientras tanto, Ecuador firmó finalmente un TLC con Canadá. El TLC tiene que ser suscrito por las autoridades competentes de ambos países, le hace allá el Parlamento, aquí la Asamblea Nacional, para que pueda entrar en vigencia. Y en un paréntesis, el presidente Noboa decretó un incremento del 20% de las importaciones de origen mexicano al Ecuador. Acá hay una apertura clara a un mercado muy importante que es Canadá. En el caso de México, habría que ver qué combinación tiene este impacto de poner un 27% de arancel, ya no solamente en el tema de comercio, sino en el tema de relaciones diplomáticas y en el tema de narcotráfico. Este domingo se celebraron elecciones en el Ecuador. Como este programa se graba previo a esas elecciones, no podemos emitir un comentario al respecto, sino que estamos atentos todos a los resultados, que cuando usted ve este programa, pues ya estarán decantados. Así es, ojalá que sean los resultados que el país necesita. Enseguida volvemos con nuestro invitado de esta noche, John Bittner, presidente ejecutivo de Inducorp. En un mundo donde el tiempo es oro y la información es poder, en Última Hora Ecuador, lo importante al instante. No te pierdas nuestro noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión de 12 p.m. a 1 p.m. Les traemos las noticias más relevantes, análisis detallados, reportajes exclusivos para mantenerlos informados sobre lo que sucede en nuestro país y el mundo. Y Última Hora Ecuador, segunda emisión de 6 p.m. a 7 p.m. Sean ustedes bienvenidos a la segunda emisión de su noticiero Última Hora Ecuador. Como siempre, nuestro compromiso de llevarles la información eficaz y oportuna en el ámbito de la política, economía, deportes y entretenimiento. Toda la información en tiempo real en la palma de tu mano. No te pierdas ni un detalle, sé el primero en enterarte. Síguenos en Instagram como @ultimahoraecua. YouTube, Última Hora Ecuador, en X, @ultimahoras_. En TikTok estamos como @ultimahoraecua. Te esperamos en nuestra página web www.ultimahora.es, solo por Vito TV.
Estamos de regreso aquí en La Letra Colorada y ya nos acompaña nuestro invitado de esta noche, John Wiener. Él es presidente ejecutivo de Inducorp para hablar sobre un tema muy interesante que es el mercado automotriz, la proyección del 2025 y muchísimas otras cosas que vamos a conversar en esta noche. Johnny, bienvenido a La Letra Colorada. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Buenos días. ¿Cómo está? Muchísimas gracias a ustedes. Bienvenido al programa. Es un tema siempre interesante lo que sucede con la industria automotriz. Y a mí me gustaría empezar pidiéndole su opinión sobre las medidas que está tomando el presidente Trump, que son medidas que tienen un impacto global, pero que indudablemente también de alguna manera debería afectar colateralmente a la industria automotriz ecuatoriana. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, nosotros, estas nuevas políticas de Trump de crear barreras arancelarias que convierten a ciertos mercados en complicados proveedores para el mercado americano. Ya vimos la amenaza de México, la amenaza de Canadá. China, desde el periodo anterior, estaba con prohibiciones. Nosotros pensamos que en nuestro análisis un poco más global, porque las medidas no se van a ver de corto plazo afectando al mercado ecuatoriano, nosotros pensamos que Estados Unidos, China es el consumidor más grande de vehículos hoy en día del mundo. Venden 27 millones de vehículos, 27.600.000 vehículos todos los años, o creciente y decrecientemente. Estados Unidos lo sigue con 15 millones, alrededor de 15 millones de ventas anuales. No todo el producto o un porcentaje muy pequeño del producto es producido en Estados Unidos. Hay mucho producto importado a Estados Unidos y lo que está tratando de conseguir Trump claramente es que haya mayor manufactura de producto en Estados Unidos. Definitivamente, al no tener Ecuador un TLC con Estados Unidos, esa medida no nos favorece. El incremento o que las fábricas vuelvan a pasar la frontera de México a Estados Unidos o de Canadá a Estados Unidos, o que los fabricantes de vehículos europeos o chinos monten o inviertan en plantas de Estados Unidos, hoy no nos favorece ninguna medida. Pero ciertas medidas de Trump no basadas en que están ya afectando el mercado global, como la mejor posición que tiene el dólar frente a las demás monedas, como el yuan, como el yen y como el euro, sí nos favorecen en nuestra posición de importar vehículos a una posición un poco más cómoda, ofreciendo después de esa convertibilidad viene a un mejor precio para el cliente final, ¿verdad? Siendo un país que tiene barreras arancelarias para el mercado automotriz tan grandes. Cada vez que tu dólar es más fuerte y puedes comprar mejor, vas a obtener un mejor precio final o mayor competitividad en el mercado local. Ahora, antes de ir a la siguiente pregunta, una repregunta sobre ese tema. Antes de que empiece el programa comentábamos sobre los specifics que tiene Estados Unidos con respecto de los vehículos que usan. Pensaría que al hacer esa inversión para poder atender ese mercado se va a orientar a esos specifics, con lo cual queda el otro mercado que no requiere esos ítems. Correcto. Hoy la competitividad del mercado chino o los emerging markets, cada vez que ha venido uno, no nos olvidemos que era un mercado emergente Japón, digamos, en los 60s, y después Corea en los 80s, y después Brasil, hoy es China, India, ¿verdad? Y siempre la competitividad arranca en esta superproducción que logran en esos países, orientados a, digamos, especificaciones bajas, sea en emisiones, sea en seguridad, o sea en especificaciones de comodidad o confort del vehículo. Siendo Estados Unidos el mercado más demandante en términos de especificaciones, emisiones, sobre todo seguridad. Para penetrar el mercado americano tú envías 150 vehículos solo para crash test. O sea, con eso tú quiere entrar el nuevo Audi A4, van 150 Audi A4 a chocarse en diferentes ángulos, diferentes posiciones, para recién después de eso poder venderlo en el mercado americano. Por eso China todavía no ha entrado a Estados Unidos. O sea, el producto chino no se ve en Estados Unidos. Esa es la razón número uno. Y bueno, ahora las barreras arancelarias, ¿no? que están diseñadas un poco o para no competir con el vehículo fabricado en Estados Unidos, que tiene especificaciones más altas y es más caro de fabricar, o
para que los chinos inviertan y monten plantas en Estados Unidos. Las tendencias del mercado automotriz mundial iban hacia el carro eléctrico, Correcto. iban hacia las energías renovables. El presidente Trump lo primero que dijo es drill, baby, drill, y la idea es promover y estimular el uso de hidrocarburos. ¿De alguna manera va eso a frenar la tendencia de los carros eléctricos? ¿Los va a trazar? Yo tengo una postura sí, personal sobre el tema de los vehículos eléctricos. Definitivamente es un desarrollo bien interesante de nueva tecnología. Yo creo que se hizo un poco antes de tiempo. Ya. Y los mercados empezaron un poco a reaccionar con estos temas de tendencia mundial, ¿no? Primero estamos preocupados del plástico de los océanos y eso está un año es el trending topic, después global warming y después nos vamos a temas y para mí el mercado automotriz, que ya venía diseñando una tecnología diferente, empezó a hacer un cambio demasiado rápido en la posición de construir nuevos vehículos contra lo que el público todavía está listo para consumir. Esa es mi opinión personal. Ahí quiero dar a usted dos temas que refuerzan su opinión. La una, por ejemplo, en Inglaterra, el Parlamento aprobó una ley que convierte toda la energía de Inglaterra obligatoriamente hasta el año 2050 a energías renovables. Sí. Resulta que cuando se pusieron a hacer los números de todo lo que tenían que cambiar, no había presupuesto que les dé y tienen ese problema hoy. Y la segunda, ayer leí, me parece que en el Wall Street Journal, unas declaraciones de Elon Musk en que decía que lo que hay que preocuparse en el futuro no es la escasez de agua, sino la escasez de electricidad, que no se está generando suficiente electricidad. Entonces, decimos, primero empieza el tema, la minería que necesitas hacer para las baterías de litio, de la energía no renovable, ¿no? Al final se empiezan a medir los impactos después de que ya empezamos una carrera de innovación. Todavía pasa con los vehículos eléctricos, mal que yo lo diga, yo los vendo, digamos, pero lo que pasa es, tú compras una tecnología, nosotros estamos acostumbrados a que la tecnología de alguna manera dure, ¿verdad? Has hecho una inversión en algo de tecnología y lo que ha pasado no solamente es el público no está listo para consumirlo masivamente, es que cuando lo compras, el cambio de tecnología es tan rápido, ¿ok? Que lo que has comprado podría perder valor en el tiempo muy rápidamente porque el update de lo que compraste ya tiene un cambio importante y ha pasado mucho con el producto de vehículos eléctricos. Tienes una batería que dura 400 kilómetros, 6 meses más tarde hay una de 600 kilómetros. Otra marca que sacó una nueva innovación del tema. ¿Cuántos años habrán pasado para que se pongan de acuerdo solamente que la gasolina, el tubito para entrar tiene que ser exactamente igual que lo recibe en todas las marcas automotrices y que no se pone adelante sino de un lado o del otro dependiendo, los ingleses lo ponen del lado izquierdo por cómo es la carretera y los americanos normalmente del otro lado? Bueno, aquí todavía no están de acuerdo todavía en qué cargador es el cargador universal, no están de acuerdo en ese tipo de estandarizaciones y mientras eso sea, lo que tú vas a ver es una carrera global por quién hace el vehículo más rápido, el más cómodo, el con mayor tecnología, el con más rango de espacio. Y mientras eso siga pasando, el consumidor es el que se ve beneficiado todavía por comprar todo el tiempo nuevas cosas y se ve perjudicado cuando la tecnología se ha movido tan rápido. Entonces, creo que nos adelantamos un poco a nuestro tiempo con eso. Hay muchas fábricas, Ford lo anunció, varias lo han anunciado, un paso hacia atrás. Y el refuerzo de Trump, viendo a sus fabricantes americanos, es drill, baby, drill. Y yo creo que definitivamente va a tratar de conseguir un barril del petróleo más barato. Para mí, personalmente, o sea, viendo la data, no creo que Estados Unidos pueda mover la aguja solo con fracking, pero definitivamente sí, sus anuncios siempre tienen un impacto en el mercado y pienso que la tendencia de vehículos eléctricos se va a retirar. Sí creo que las ciudades o las capitales del mundo van a tomar una iniciativa, por ejemplo, de decir,
París, hasta el 2030, solo vehículos eléctricos en el centro. Por la contaminación de la ciudad. Pienso más que, yo pienso que van a usar el tema de contaminación para arreglar un tema de tráfico. Para restringir el Ya, tráfico. ya, Claro. ¿no? Que ya se trató hace mucho tiempo, ¿no? Tienes que pagar tanto para transitar en el centro. Ahora lo van a hacer con vehículos eléctricos. Sí. Y, De hecho, y no todo el mundo hay- puede cambiarse a un De hecho, hay vehículo. programas gubernamentales que financian la utilización del carro eléctrico. La segunda Pero- cosa, y que me olvidé mencionar, en Ecuador y en los mercados no tan desarrollados, al no tener electrolineras, limitas un poco la venta de vehículos. No está diseñado para todos los mercados todavía, ¿no? Una inversión muy grande. Claro, la percepción es que me puedo quedar botado en cualquier parte. Es la Porque percepción. no puedo ir a cualquier lugar. En cualquier lugar hay gasolineras, electrolineras no. Pero vamos aterrizando justamente al Ecuador. Y en mayo del año pasado entró en vigencia el TLC con China. Sí. Ustedes, Inducorp, tienen una marca insigne que tiene Sí. origen chino, que es MG Motors. Ajá. Y acompaña a la punta de lanza de MG Motors otros carros también de ese Ajá. origen, y se ve hoy en el público ecuatoriano una cuota de mercado muy importante con ese origen. Cuéntanos un poquito cuál es la proyección hacia el 2025. ¿Creen que a partir de ese TLC con China esta tendencia va a aumentar? Y en ese sentido, como un ítem más de la pregunta, el carro híbrido, que al final es lo uno y es lo otro. Sí, sí. ¿Cuál es el rol del carro híbrido en este market share que viene desde la China? Ajá. Mira, China ha venido creciendo importantemente en el espacio de mercado de Ecuador ya muchos años. Ecuador fue un país de esos que permitía todavía, hace mucho tiempo atrás, vehículos de bajas especificaciones. El gobierno de Correa, me parece, puso algunas limitaciones que me parecieron muy bien, digamos, que ya tenías que homologar los vehículos, ¿verdad? Y esa homologación tenía que presentar credenciales de seguridad, de emisión, que antes no existían. Creo que el mercado empezó a crecer y siendo un mercado emergente empezó a crecer lentamente primero, pero cada vez más los fabricantes tradicionales tienen uno o dos productos que se manufacturan en China. Y al tener esos productos dentro de su portafolio, la gente empezó a confiar en un Nissan, ¿verdad?, que está fabricado en China y que después de haberse probado un año, pues funciona muy bien. Un Chevrolet Claro. que se fabrica en China, El Captiva. el Captiva, y algunos otros productos y muchas marcas. Entonces, el público ecuatoriano dijo, bueno, ¿por qué no me voy a poder comprar algo que está manufacturado en China? Si hoy el fabricante tradicional confía que el producto manufacturado en China cumple con las especificaciones de tener un batch Nissan o Chevrolet, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso le dio un impulso inicial a la participación de las marcas chinas dentro del mercado ecuatoriano. La firma en el gobierno de Guillermo Lasso del TLC con China definitivamente pues, le da un impulso. Ese impulso es un impulso a mediano plazo, te diría, porque es un arancel, el de automotriz, que graba 15 años. Sí. Entonces 2.5% por año. Pero definitivamente pues en el año 2 tiene 5% menos, en el año, o sea, se va convirtiendo y te va dando año a año una ventaja competitiva, ¿verdad? Y yo definitivamente creo que el producto manufacturado en China en el tiempo va a tener un porcentaje, ya hoy es muy grande si sumas al fabricante chino, más el producto tradicional manufacturado en China es más del 50%. Sobre todo en ciertos gaps, todavía no en todos. No, sí en autos, sí en SUVs, no en pickups todavía. Pero me parece que definitivamente va a tener mucha competitividad. La pregunta sobre los híbridos es que China sí se demoró un tiempo importante. Es decir, China me parece que no fue intermedio en tecnologías híbridas. Pasaron de ICE, que es Internal Combustion Engine, Ajá. a eléctrico, casi directamente. Y hoy recién están igual ajustando hacia atrás. Eso le dio un poco más de competitividad a otros productos híbridos de mercados tradicionales. Japón, mucho híbrido en Japón. Yo creo que, así como pensaba que los eléctricos, pasamos muy rápido a tecnologías eléctricas, creo que la tecnología correcta es la híbrida todavía.
o plug-in hybrid o mild hybrid, vehículos que por lo menos paran y dejan de consumir mientras estás parado, vehículos que son más eficientes, pero que todavía tienen 2 motores para sentirte cómodo en la transición todavía con gasolina o diésel. Nosotros hemos incrementado nuestro parque automotor en el país. Paralelamente a ese incremento en el parque automotor, se ha incrementado las vías para poder absorber todo ese tránsito en Quito, Guayaquil. ¿Participa de alguna manera la industria automotriz, ustedes, con las autoridades de tránsito y con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas en lo que tiene que ver con la capacidad de las vías para absorber ese crecimiento del parque automotriz? Casi no llegó a la entrevista, pues no, o sea, el incremento de tráfico, la verdad, en todas las ciudades del Ecuador ha sido, definitivamente obedece a una mala planificación del tráfico de las ciudades. Nosotros tenemos 2 gremios, la Asociación Ecuatoriana Automotriz y la Asociación Ecuatoriana de Empresas Automotrices, AEAE, que sí, efectivamente como gremios siempre están reunidos con ministerios, con cámaras, con los diferentes GATS o alcaldías, tratando de planificar un poco eso para darle un alivio a la ciudad en términos de viabilidad. Pero yo creo que no tenemos una injerencia suficientemente fuerte como otros países sí tienen en términos de movilidad como para causar una injerencia. También los últimos años, los últimos 15 años, que se discutió tanto este tema de balanza comercial, siempre se veía la industria automotriz por toda esta importación y salida de divisas como te voy a explicar, no lo fomentemos tanto. Tenemos un problema de tráfico y tenemos un problema de divisas. Más bien veamos cómo hay más barreras arancelarias, más complicaciones para arancelarias para que creo que eso ha cambiado, pero definitivamente no somos suficientemente activos en esa parte que es tan preocupante todavía para lo ven todos. Nosotros, aparte de tener vehículos livianos, tenemos vehículos pesados y se implementó pesos y medidas. Durante un tiempo funcionó la medida de pesos y medidas y tú ves que los vehículos iban a la báscula. Hoy puedo decir que definitivamente hay cero control. Y no se estimula tampoco el transporte público, buses, busetas. Yo creo que también, o sea, no se ha hecho de manera, todavía no hemos logrado ese punto donde, como hablamos en el punto anterior, deberíamos tener, hay pico y placa, ¿verdad? Claro. Funciona decentemente bien, pero yo después de esta entrevista me voy a Quito y hoy es cierre de campaña y vamos a ver a qué hora llego a cualquier lugar, porque, sí. Claro, porque y Guayaquil cada día más, o sea, sí. Tú vienes por la plaza, o sea, Ahora, este es un problema que sucede en el mundo entero. No es el Ecuador, no es que aquí que estamos atrasados. Más bien, podemos decir que la ciudad de Guayaquil tiene el beneficio y el mayor lujo de tener muchas vías alternas. Sí. Digamos, tú puedes llegar por muchas vías a un mismo punto. Sí. No así Quito. Quito no tiene ese beneficio. No estás sometido al túnel de Guayasamín. Quito tiene otra realidad. Pero claro, en un programa anterior entrevistábamos al ingeniero Chanabá, que es un ingeniero especialista en transporte, y él justamente hablaba de la necesidad de que todo el mundo se reúna para diseñar adecuadamente las vías de desarrollo. Y hablamos de las vías de desarrollo, es terrestre, marítimo, todo, ¿no? O sea, cómo el país se adapta mirando hacia el futuro en el transporte, que es algo que todos vivimos a diario. Y claramente nos dices que por lo menos desde este lado. Desde nuestro ángulo hay reuniones, pero no hay una reunión pensada en planificación. Por ejemplo, que tú digas, mira, este año se van a vender tantos autos, ¿qué proyectamos para los próximos 5? Para entender un poco cómo. Yo creo que hay pequeñas cosas que funcionarían bien, como ya la dada de baja productos que tienen en el tiempo, o sea, que ya no sean matriculables. La famosa chatarrización. La famosa chatarrización se trató de hacer en su momento, hoy no está funcionando. Hay cosas que deberían de ya empezar a funcionar en ese sentido, ¿no? Este es un programa que está
como su nombre indica, letra colorada, la letra chiquita, ¿qué es lo que la letra chiquita de un contrato, de una póliza, dice al que tiene que tener cuidado quien la firma, el usuario, las amenazas y oportunidades que se presentan? Para quien ve este programa, para la audiencia, emprendedores, empresarios, ¿cuál es su recomendación referente a un proceso o de renovación de su vehículo o de adquisición de su vehículo? ¿Cuál sería una recomendación de qué oportunidades aprovechar sobre lo que está sucediendo en el negocio, en el mercado más que el negocio? Yo creo que hoy, el año pasado fue un año para comprar vehículos. Fue un año para comprar vehículos el año pasado, porque el año pasado nosotros veníamos en una industria 2023 de 135.000 unidades, que pasó rápidamente en el 2024 a 108.000. Ya. Las empresas automotrices del año pasado, todos tuvimos demasiado inventario. Traslada ese demasiado inventario a un precio más competitivo, ¿verdad? Una competencia más rápida por rotar inventario. Entonces, el año pasado creo que fue un año de buenas oportunidades para comprar en términos de precio del vehículo, no así en términos de tasa Arancelaria. financiera. Financiera, o sea, ya. para Ok. financiamiento del vehículo. Y yo creo que este año se alinean un poco las estrellas, vamos a seguir manteniendo buenos precios, las tasas de financiamiento automotriz han bajado, los bancos muestran mucho apetito por colocar cartera automotriz, o sea que va a haber mejores entradas, mejores intereses y más largos plazos. Va a haber definitivamente mucho lanzamiento de producto nuevo, va a haber mucha más oferta de vehículos eléctricos con más altos rangos y con mejoras y hay muchos más cambios globales penetrando el mercado ecuatoriano de vehículos en mucho más altas especificaciones. Tú lo mencionabas en una pregunta anterior, los vehículos, por ejemplo, de mercados aleatorios, ya hoy entras al auto, está lleno de tecnología a un súper buen precio. O sea, yo creo que los años van a seguir pasando y va a haber mucho mejores ofertas, no en la marca que yo represento, en todas. Va a ser muy competitivo el mercado automotriz ecuatoriano. Muy interesante. Muchísimas gracias, Johnny, por esta gran conversación. Gracias a ustedes. Muchas gracias por ayudar a conocer y entender mejor lo que pasa en el negocio Ya automotriz. sabes, si está buscando renovar o cambiar su carro, este año habrá mejores, precios competitivos y mejores tasas bancarias. Pero no se vaya, que enseguida hablemos con nuestro segmento de conclusiones. En un mundo donde el tiempo es oro y la información es poder, en Última Hora Ecuador, lo importante al instante. No te pierdas nuestro noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión de 12 p.m. a 1 p.m. Les traemos las noticias más relevantes, análisis detallados, reportajes exclusivos para mantenerlos informados sobre lo que sucede en nuestro país y el mundo. Y Última Hora Ecuador, segunda emisión de 6 p.m. a 7 p.m. Sean ustedes bienvenidos a la segunda emisión de su noticiero Última Hora Ecuador. Como siempre, nuestro compromiso de llevarles la información eficaz y oportuna en el ámbito de la política, economía, deportes y entretenimiento. Toda la información en tiempo real en la palma de tu mano. No te pierdas ni un detalle, sé el primero en enterarte. Síguenos en Instagram como @ultimahoraecua. YouTube, Última Hora Ecuador, en X, @ultimahoras_. En TikTok estamos como @ultimahoraecua. Te esperamos en nuestra página web www.ultimahora.es, solo por Vito TV. Ya estamos de regreso aquí con la letra colorada en nuestro segmento de conclusiones. Yo quiero resaltar algo dicho por nuestro invitado de esta noche, John Viner, presidente ejecutivo de Inducorp, acerca de la vigencia aún de los carros tradicionales, de la utilización de hidrocarburos, la migración que se hizo en los carros eléctricos y ese paso también un poquito hacia atrás de los carros híbridos. Es decir, ni tanto por el 100% de los eléctricos, ni el tanto por el 100% de las gasolinas. Estemos atentos a lo que el mercado nos ofrece, siempre con mejores calidades, especificaciones y, por supuesto,
a la mejor tasa que usted puede adquirir a través de su banco de predilección. Hay que destacar también que el señor Wiener habla de la importancia de que pueda haber una planificación en el transporte en el país, como nos lo dijo el ingeniero Alejandro Chanabá en programas anteriores, para que se pueda optimizar la movilización en el país. Sin duda, la cuota de mercados chinos va aumentando y ha ido aumentando no solo por el TLC, sino también por las condiciones de mercado ecuatoriano. Pero bueno, esperamos que este programa haya sido de su utilización, de su gusto, y por supuesto recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, @laletracolorada en Instagram, en TikTok y en YouTube. Muy buenas noches. Buenas noches.